En el presente video lo que vamos es a mostrar a cómo trabajar con percentiles en R. Trabajar con percentiles en R lo que intenta es realizarles un análisis condicional a los diversos grupos de población, pero a lo interno o condicionado a los valores de la propia variable con la que estoy trabajando. Por ejemplo, yo puedo estar interesado en saber cuál es el salario promedio de las mujeres y de los hombres, o cuál es el salario promedio de las personas de la zona rural, de la zona urbana o de un sector específico de la economía. Ahí estoy condicionando el salario promedio a los valores de otra variable en mi economía. Pero yo también puedo estar interesado en saber cuál es el salario promedio de las personas que ganan menos y cuál es el salario promedio de las personas que más ganan. En este sentido, el análisis de percentil lo que intenta es segmentar una población en grupos de forma tal que cada uno de esos grupos tenga la misma cantidad de observaciones, pero que el nivel de la variable vaya cambiando. Por ejemplo, si hablamos de deciles, lo que estamos hablando o lo que estamos haciendo es partiendo mi población en 10 partes, de forma tal que en cada una de esas partes esté contenido el 10% de mi población. Ahora, en vez de yo condicionar mi análisis al promedio respecto a otra variable de mi población, puedo condicionar mi análisis al nivel de la propia variable que estoy estudiando. Por ejemplo, puedo estar interesado en saber cuál es el salario promedio, cuál es la desviación de los grupos o del 10% con menor salario de la economía y comparar esos valores con los obtenidos en el grupo con el 10% con mayores ingresos en mi economía. Entonces, teniendo claro lo que es un percentil, yo puedo estar interesado en realizar un resumen estadístico de cada uno de esos grupos para ver cómo cambia, por ejemplo, el salario promedio en la medida en que yo me desplazo en los diversos percentiles o cuartiles de mi distribución de mi población. O adicionalmente puedo estar interesado en colocar esa variable para verificar, por ejemplo, cuál es el porcentaje de personas sin energía eléctrica de mi primer percentil o del 10% de la población que menos ganan, qué porcentaje es mujer, qué porcentaje es hombre, en fin, realizar una serie de análisis estadísticos. Para ello, y tal como hemos realizado a lo largo de todo el curso, noten ustedes que es necesario siempre, además de adjuntar mi librería, realizar un análisis de inspección de mi base de datos. Siempre antes de realizar cualquier análisis estadístico, pues yo necesito realizar un análisis exploratorio completo que me pueda decir qué variables tengo en mi base de datos, cuál es el máximo, el mínimo, el rango en que se están distribuyendo mis variables, si tengo valores perdidos, si esos valores perdidos son mayores en un grupo determinado de mi población, si tengo datos atípicos, cómo están o cuál es el formato que tienen las variables con las que estoy trabajando, en fin. R cuenta con una batería grandísima de opciones para realizar este tipo de análisis exploratorio. En este caso, vamos a utilizar la base de datos Wedge 1 disponible en el paquete de Woodridge. Recuerden ustedes que en caso de no haber instalado anteriormente este paquete, pues necesitan instalarlo para poder trabajarlo. Entonces, noten hasta acá que para yo poder realizar un análisis en términos de percentiles, pues yo voy a utilizar la función ntile o ntile. Esta función lo que me va a permitir es agregar una variable en mi base de datos de forma tal que a cada observación le va a identificar cuál es el decil, percentil, lo que estemos buscando que le corresponde. Por ejemplo, a la primera observación que tiene un salario por hora de $3.10, pues ese individuo pertenece al segundo decil. En este caso deciles porque noten que
La función nTile cuenta de dos argumentos en este caso. El vector sobre el que queremos identificar los percentiles, los deciles en este caso, y el número de segmentaciones o grupo que quisiéramos identificar en nuestra base de datos. Aquí muestro una forma alternativa de realizar el procedimiento utilizando la función de cortar y de anidada con la función quintile que está disponible en R en los paquetes básicos de R fuera del paquete de tidyverse. Sin embargo, en esta sección nos vamos a concentrar en esta función. Noten acá que en términos globales lo que estamos haciendo es diciéndole a la base de datos Wage 1, que es la base de datos con la que estamos trabajando. Esta es la base de datos Wage 1 con la que estamos trabajando. Entonces vamos a utilizar el comando py para decirle anidado aquí. Recuerden que ya vimos la función mutate. Vamos a agregarle a nuestra base de datos una nueva variable. Y esa nueva variable se llama quintiles. Este es el nombre que se le ha asignado a la nueva variable. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a identificar a cuál de los deciles, en este caso deciles porque estamos partiendo la población en 10 partes, se corresponde el salario de una observación determinada. Entonces, aquí podemos hacer un select al final para verificar que estamos creando una nueva variable que identifica el decil al que corresponde esa persona. Entonces, esta nueva variable me va a permitir estudiar los principales estadísticos o realizar análisis exploratorio condicionados al decil al que corresponde la persona. Por ejemplo, pudiésemos estar interesados en saber cuál es el salario promedio de cada decil. Si estamos interesados en saber cuál es el salario promedio de cada decil, a la creación de la variable que habíamos visto antes, fíjense aquí está segmentado la población en 5 en quintiles, lo que le está diciendo es, mira, hazme un análisis por grupo utilizando la función groupBy. ¿Cuáles grupos tú quieres que te segmente? Bueno, yo quiero que me lo divida por quintiles, que es la variable que yo acabo de crear. Ahora R, lo que me va a hacer es una especie de summary o collage. En este sentido, lo que me va a condensar la información de mi base de datos, pero para cada uno de los percentiles. Ahora, cada una de las filas me va a representar la información disponible en este grupo. Entonces, dentro del comando summary, ahora yo puedo decirle que me dé la media, por ejemplo, la media de educación de las variables de cada uno de los quintiles de ingreso. También adicionalmente cambiando este número de aquí o colocando una coma y agregando otro comando, repitiendo este comando, hubiese podido pedirle adicionalmente la media de ingreso o la varianza de ingreso o cualquier otra variable de resumen que me permita identificar o realizar un análisis condicional en función de los quintiles de ingreso de mi población. Otro ejemplo que pudiese tener pendiente acá es el decir, bueno, yo quiero saber cuánto es el ingreso máximo o el ingreso mínimo de los individuos dentro de cada percentil. Aquí podemos notar que en la medida en que aumentan los quintiles de ingreso, la media de educación tiende a aumentar. Recuérdense que este es un análisis de causalidad, de correlación, no un análisis de causalidad. Solamente estoy verificando asociación entre variables. No puedo establecer que los mayores ingresos son los responsables de esa mayor educación. Lo único que estoy estableciendo es un movimiento de una de las variables cuando la otra variable también se mueve. Entonces, de esta forma podemos realizar un resumen estadístico por percentil en R o por decil en R. Ya que tenemos nuestras variables a nivel de grupo, otra alternativa
o otro análisis tradicional que se suele hacer con los percentiles es crear, digamos, variable asociada a esos percentiles. Por ejemplo, pudiésemos estar interesados no en ver cuál es el promedio de ingreso de cada uno de los percentiles, sino en ver cuál es el nivel máximo, cuál es el nivel mínimo, cuál es el porcentaje de mujeres, de hombres en cada uno de esos percentiles, pero en vez de tenerlo como resumen, sí, o como collage de mi base de datos, tenerlo como una nueva variable. Por ejemplo, este 10.7 yo quisiera estar interesado en que se coloque entre todos los individuos, o adicionalmente yo pudiese estar interesado en colocar el máximo de ingreso de cada percentil. Aquí pusiera la función match para saber qué tan lejos está ese individuo de ese máximo de ingreso. Para eso necesito crear esa nueva variable. Bueno, pues ahora note que luego de la función group by, que es la misma, hasta acá es lo mismo que habíamos visto antes, pero ahora en vez de crear o de colocar la función summary, que me hace como un resumen de la base de datos, utilizo la función mutate. En el caso de la función mutate, pues ahora en vez de hacer un resumen con la base de datos, lo que hace es que me va a crear una nueva variable condicionada a cada uno de los percentiles. Vimos que en el primer percentil la media educación era 10.7. Bueno, pues ahora la media de educación de 10.7 se va a colocar en cada una de las observaciones que correspondan al primer percentil de mi base de datos. Y finalmente podemos, dado ese análisis por percentiles, realizar análisis gráfico como se muestra acá. Por ejemplo, hacer un box plot del nivel de ingreso en función del percentil correspondiente. Entonces, aquí hemos visto cómo realizar un análisis condicional en función de los percentiles usando la función summary, cómo crear variables condicional a los percentiles de mi distribución utilizando la función mutate, y cómo generar gráficos condicional a esos deciles utilizando la función o los programas disponibles en ggplot2.